Dios. Le presentan condiciones, plazos, términos intermedios. Señor, si me das esto, haré aquello. Si me abres esta puerta, entonces obedezco. Si me muestras una señal clara, entonces avanzo. Pero yo, Brian Tracy, he aprendido que el propósito de Dios no funciona así. No se dobla ante nuestras exigencias ni se adapta a nuestra comodidad. Lo que ellos no entienden es que Dios no negocia porque Él no compite con nuestro miedo. Y mientras tú pones condiciones, el propósito te está esperando. No para que lo discutas, sino para que lo vivas. Porque cuando dejas de negociar y empiezas a obedecer, descubres que lo que pedías con insistencia no era lo que necesitabas. Y es entonces, justo en ese punto sin condiciones, donde empieza lo verdadero. La voluntad de Dios para tu vida no está sujeta a discusión. Esta es una verdad contundente y que cambia vidas, que cuando realmente la entiendes, transforma por completo cómo vives, tomas decisiones y sigues adelante. Es común que la gente intente llegar a acuerdos con la vida misma, con lo que les pasa, con sus temores, con la zona de confort y hasta con las excusas que ellos mismos se crean. Sin embargo, cuando hablamos del plan que Dios tiene para ti, no existen medias tintas, ni descuentos, ni rutas diferentes que te lleven al mismo lugar. Su voluntad se recibe, se respeta y se pone en práctica. Intentar negociar tu propósito es como querer avanzar sin estar realmente comprometido, es desear los frutos sin pasar por el proceso, querer la bendición sin la obediencia, anhelar crecer sin salir de lo conocido, y eso, sin duda, te lleva al fracaso y la frustración. Andar con Dios significa comprender que su plan no se ajusta a lo que a ti te parece más cómodo. Eres tú quien debe adaptarse a él. El propósito divino no se negocia porque no fue creado para satisfacer tu orgullo, sino para forjar tu esencia. Y esa esencia, tu carácter, solo se desarrolla cuando hay una conexión real entre lo que crees, lo que dices y lo que haces. Cada vez que alguien intenta cambiar el propósito para hacerlo menos exigente, más veloz o más llevadero, termina perdiendo su fuerza interna y su capacidad de ver con claridad. Muchas personas se sienten atascadas, sin rumbo o sin ganas, no porque no tengan un propósito, sino porque han querido vivirlo solo a medias. Han querido progresar sin dejar atrás ciertas costumbres, crecer sin cambiar su manera de pensar, caminar sin estar dispuestos a pagar el precio del verdadero compromiso. Pero el propósito de Dios requiere integridad. No exige que seas perfecto, pero sí que te entregues de verdad. Dios no rebaja su propósito porque Él ya ve el resultado final. Tú solo ves el momento presente, los problemas de hoy y todo lo que tienes que dejar. Pero Dios ve en la persona en que te convertirás si decides obedecerle por completo. Y esa versión futura de ti mismo necesita que hoy tomes decisiones firmes. El propósito de Dios no se negocia porque es más grande que una simple fase, más importante que una emoción pasajera y más poderoso que cualquier situación que enfrentes. Habrá días en los que no tengas motivación, jornadas en las que dudes, momentos en los que el cansancio te invada, pero el propósito no desaparece en esos días. Sigue ahí, esperando que decidas conscientemente continuar. Si en algún momento has percibido que Dios te pide algo que te saca de tu zona segura, escribe en los comentarios "acepto el propósito". Reconocerlo es el primer paso para alinearte con Él. Y si este mensaje resuena contigo, suscríbete a este canal si quieres fortalecer tu mentalidad y proteger tu propósito. Negociar tu llamado se ve a menudo así. Lo haré cuando tenga más tiempo, cuando me sienta más preparado, cuando las cosas estén más claras, cuando sea más conveniente para mí. Pero el propósito no funciona basado en condiciones, sino en tu disposición. Dios no llama a los que ya están listos, sino que prepara a los que responden a su llamado. El propósito de Dios no se negocia porque está directamente conectado con tu crecimiento personal. Cada paso que das en obediencia te da más fuerza, mejor enfoque y mayor claridad. Cada paso que evitas por miedo, debilita tu seguridad y hace que la duda crezca. No es un castigo, es simplemente una consecuencia natural. Vivir con propósito significa aceptar que no todo el mundo va a comprender tus elecciones. Habrá gente que se aleje, otros que te cuestionen, y algunos que intenten convencerte de tomar el camino sencillo. Pero el propósito jamás fue hecho para ser aprobado por la multitud, sino para ser cumplido por aquel que fue elegido. El propósito de Dios no se negocia porque no necesita competir con otros caminos. No requiere compararse con nadie, no necesita justificarse. Simplemente se vive, y cuando se vive con coherencia, empieza a generar una paz interior profunda, incluso en medio de las pruebas. Si este mensaje está tocando algo profundo en tu interior, no olvides suscribirte al canal, porque aquí seguimos compartiendo principios que fortalecen la mente, la fe y el carácter para vivir con un propósito real. Mucha gente confunde propósito con bienestar, pero el propósito verdadero a menudo te incomoda antes de hacerte más fuerte, te desafía antes de darte seguridad, te exige antes de recompensarte.
Y esa incomodidad inicial no es una señal de que algo anda mal, es una señal de que te estás alineando. El propósito de Dios no se negocia porque no cambia según tu estado de ánimo o la temporada del año. No vives con propósito únicamente cuando te sientes motivado. Vives con propósito cuando eliges ser fiel, incluso cuando no sientes nada. Y esa fidelidad de cada día es la que construye una vida sólida. Aceptar que el propósito no se puede negociar es liberador, porque dejas de vivir dividido entre lo que sabes que debes hacer y lo que te resulta más sencillo. Dejas de negociar con tu conciencia, dejas de aplazar lo que sabes que tiene que suceder, y cuando eso ocurre, toda tu energía interior se ordena. Dios no te revela su propósito para que lo admires desde lejos, sino para que lo vivas con coraje, no para que lo rebajes a la altura de tu miedo, sino para que lo enfrentes con fe, no para que lo discutas, sino para que lo demuestres con tus actos. El propósito de Dios no se negocia, porque fue pensado exclusivamente para ti. No es algo genérico, ni casual, ni se puede intercambiar. Y cada día que lo pospones, algo muy dentro de ti sabe que estás viviendo por debajo de tu verdadero potencial. Hoy este mensaje es una invitación clara y directa. Deja de negociar, deja de aplazar, deja de suavizar aquello para lo que fuiste llamado a vivir con determinación. El propósito no te va a destruir, te va a construir, no te va a limitar, te va a expandir, no te hará perder, te hará encontrar. Y cuando decides, con honestidad y firmeza, vivir sin negociar el propósito de Dios, algo cambia de manera profunda en tu interior. La duda disminuye, la dirección se vuelve más nítida, tu fuerza interna aumenta. Porque el propósito de Dios no se negocia, se acepta, se honra y se vive. Y cuando se vive, la vida adquiere un sentido que ninguna comodidad pasajera puede igualar. El propósito de Dios no se negocia porque está directamente relacionado con tu identidad, no solo con lo que haces. Muchas personas piensan que el propósito es algo que se ejecuta, cuando en realidad, primero es algo que se es. Antes de modificar tu exterior, Dios trabaja en tu interior. Antes de llevarte a realizar grandes obras, te forma para ser la persona que pueda sostenerlas. Negociar el propósito a menudo comienza cuando intentas separar lo que haces de lo que eres en esencia. Quieres cumplir ciertas metas, alcanzar ciertos logros, pero sin permitir que tu forma de ser sea transformada. Sin embargo, el propósito de Dios nunca es solo práctico, es sobre todo formativo. No persigue únicamente resultados que se vean, busca una coherencia interna. Dios no negocia su propósito porque sabe que no puedes vivir por encima de quien realmente eres. Puedes lograr cosas temporalmente, puedes avanzar por un tiempo, pero si tu identidad no está alineada con el propósito, tarde o temprano surgirá un conflicto interno, y ese conflicto te desgasta, te confunde y te debilita. El propósito de Dios no se negocia porque exige integridad. Y ojo, integridad no es lo mismo que perfección. Integridad significa ser completo, ser uno mismo. Significa que no tienes una versión de ti para unas situaciones y otra completamente diferente para otras. Significa que lo que crees, lo que dices y lo que haces, todo va en la misma dirección. Y esa coherencia es una fuente enorme de tranquilidad y poder. Muchas personas se sienten agotadas sin saber por qué. No es un cansancio físico, es un agotamiento interno. Viven divididas entre lo que saben que deberían hacer y lo que realmente están haciendo. Ese desgaste no se soluciona con descanso, se soluciona con alineación. Cuando dejas de negociar el propósito, tu energía interna se organiza. Si alguna vez has sentido esa lucha interna entre la comodidad y la convicción, escribe en los comentarios "elijo coherencia". Ponerle nombre a esa lucha es un paso hacia la claridad. Y si este mensaje resuena contigo, suscríbete a este canal si quieres fortalecer tu mentalidad y proteger tu propósito. El propósito de Dios no se negocia porque está diseñado para sacar a la luz tu verdadero potencial. Y el potencial no se descubre en la comodidad, se revela en el desafío. Cada exigencia que viene con el propósito no es un castigo, es una invitación a crecer. Lo que hoy ves como difícil, mañana será parte de tu fortaleza. Caminar con propósito implica renunciar a versiones más pequeñas de ti mismo, esas versiones que buscan la aprobación constante de los demás, la seguridad inmediata o el resultado sin haber puesto el esfuerzo. Dios no negocia el propósito porque sabe que esas versiones no te representan en tu totalidad. El propósito de Dios tampoco se negocia porque no compite con tu bienestar, sino que lo construye. A veces parece que obedecer te va a costar demasiado, pero lo que realmente tiene un costo alto es vivir desconectado de aquello para lo que fuiste llamado. Nada agota más que vivir una vida que no sientes como auténtica. Avanzar en propósito significa aceptar procesos que moldean tu identidad, la disciplina, la paciencia, la humildad, la constancia.
Estas cualidades no se adquieren de un día para otro, y mucho menos negociando. Se desarrollan cuando decides mantenerte firme incluso cuando sería más fácil ceder. Si este mensaje te está ayudando a entender por qué el propósito toca tu interior antes que tus resultados, no olvides suscribirte al canal, porque aquí seguimos compartiendo mensajes que fortalecen la identidad, la fe y la dirección de vida. El propósito de Dios no se negocia porque está conectado con tu llamado único e irrepetible. No hay sustitutos, no hay atajos que conduzcan al mismo destino. No fuiste diseñado para vivir una copia de la vida de otro, sino para vivir la tuya con plenitud y significado. Cuando negocias el propósito, empiezas a amoldarte a lo que otros esperan de ti. Cuando lo aceptas, comienzas a convertirte en quien realmente eres, y esa transformación interna se refleja en cada área de tu existencia. Tus decisiones son más claras, tus relaciones más saludables, tu paz más estable. Dios no busca personas que hagan mucho sin sentido, busca personas que vivan con dirección. Y esa dirección nace cuando la identidad se alinea con el propósito. El propósito de Dios no se negocia porque en el fondo es un llamado a ser íntegro, a vivir sin máscaras, a dejar de dividir tu vida en compartimentos estancos, a caminar con claridad aunque no siempre sea sencillo. Y cuando dejas de negociar el propósito y permites que transforme tu identidad, algo poderoso sucede. Ya no vives reaccionando a lo que te pasa, empiezas a responder desde una convicción profunda, ya no te mueves por la presión externa, te mueves por tu propósito. Porque el propósito de Dios no se negocia, se encarna en ti. Y cuando se encarna la vida deja de sentirse fragmentada y comienza a sentirse alineada, firme y llena de significado. El propósito de Dios no se negocia porque está directamente conectado con el tiempo. Muchas personas intentan ajustar el propósito a su propio calendario, a su prisa o a su conveniencia. Quieren resultados ya, confirmaciones inmediatas y caminos cortos. Pero el propósito de Dios opera con una lógica diferente. La lógica del proceso. Y el proceso no se puede acelerar sin consecuencias. Negociar el propósito casi siempre significa intentar adelantarse o, por el contrario, retrasarse. Adelantarse actuando sin la madurez necesaria. Retrasarse esperando condiciones ideales que nunca llegan. Caminar con Dios es aprender a respetar el tiempo del propósito, incluso cuando ese tiempo te incomoda, te desafía o te parece lento. Dios no negocia el propósito porque sabe que llegar antes de tiempo puede ser tan perjudicial como no llegar nunca. Hay bendiciones que si llegan antes de que estés preparado para recibirlas, se convierten en una carga, por eso el proceso es tan importante como el destino. Mientras esperas, Dios no está inactivo. Está formando en ti la capacidad de sostener lo que está por venir. El propósito de Dios no se negocia porque requiere una paciencia activa y estratégica, no una paciencia pasiva. Se trata de seguir haciendo lo correcto, seguir creciendo, seguir preparándote, incluso cuando el progreso no es evidente. La impaciencia nace cuando pierdes de vista el proceso. La fe que ha madurado entiende que cada etapa tiene una función específica. Muchas personas abandonan el propósito porque sienten que ya deberían estar en otro lugar. Se comparan, se presionan, se frustran, pero el propósito no se mide por la velocidad, sino por la alineación. No importa lo rápido que vayas si no te diriges hacia donde debes. Caminar con Dios es confiar en que su ritmo es parte del diseño perfecto. Si alguna vez has sentido frustración por el tiempo que está tomando el proceso, escribe en los comentarios "confío en el tiempo de Dios". Declararlo ayuda a calmar tu mente y fortalecer tu fe. El propósito de Dios no se negocia porque el tiempo también forma el carácter. Y si este mensaje resuena contigo, suscríbete a este canal si quieres fortalecer tu mentalidad y proteger tu propósito. En la espera se desarrolla la perseverancia. En la demora se fortalece la fe. En la repetición se construye la disciplina. Si todo llegara rápido, muchas de las cualidades necesarias para sostener el propósito nunca se desarrollarían en ti. Avanzar en propósito implica aceptar que habrá temporadas de silencio, temporadas donde parece que nada cambia por fuera, pero mucho se está transformando en tu interior. Dios trabaja profundamente en esos momentos, aunque no siempre sea de manera visible. Detenerte o negociar en esa etapa es interrumpir una obra que aún no ha terminado. Si este mensaje te está ayudando a reconciliarte con el proceso y el tiempo, no olvides suscribirte al canal, porque aquí seguimos compartiendo principios que fortalecen la paciencia, la claridad y la dirección espiritual. El propósito de Dios no se negocia porque no está diseñado para competir con otros propósitos. Cada persona tiene un camino único con tiempos únicos. Compararte es una forma sutil de negociación, porque te lleva a desear resultados que no corresponden a la etapa en la que te encuentras. Caminar con Dios te enseña a vivir plenamente cada etapa sin menospreciarla. La preparación no es un castigo,
es un privilegio. Es el tiempo en el que se afina la visión, se corrigen errores y se fortalece la base. Nada de eso es tiempo perdido. Negociar el propósito por desesperación siempre termina en agotamiento. Aceptarlo con paciencia termina en estabilidad. Dejas de correr sin dirección y empiezas a avanzar con paso firme. Y esa firmeza produce paz. El propósito de Dios no se negocia porque el tiempo es parte de su sabiduría. Tú ves el hoy, Dios ve el mañana. Tú sientes la urgencia, Dios ve la preparación que es necesaria. Y cuando confías en ese tiempo, tu ansiedad disminuye y tu enfoque aumenta. Seguir adelante sin negociar el propósito, respetando el proceso y el tiempo, transforma la manera en que vives. Ya no vives corriendo detrás de los resultados, vives caminando hacia la persona que estás llamado a ser, porque el propósito de Dios no se negocia con la prisa, se honra con paciencia, se fortalece con constancia y se cumple con fidelidad. Y cuando decides confiar en el tiempo de Dios, descubres que nada llegó tarde, nada fue en vano y nada se perdió en el camino. El propósito de Dios no se negocia porque siempre exige decisiones valientes. No bastan los grandes discursos ni las intenciones emocionales. Hacen falta decisiones concretas que a menudo van en contra de lo cómodo, del miedo y de lo que piensa la mayoría. Cada vez que el propósito se muestra con claridad, también aparece una disyuntiva. Obedecer o negociar. Negociar el propósito a menudo se presenta como algo razonable. Se disfraza de prudencia, de lógica o de esperar el momento adecuado, pero en el fondo, casi siempre es miedo a perder algo: seguridad, aceptación, estabilidad o control. Caminar con Dios es aprender a reconocer ese miedo sin dejar que gobierne tus decisiones. Dios no negocia el propósito porque sabe que las decisiones correctas, aunque incómodas al principio, siempre conducen a una vida más alineada. El costo de obedecer es visible de inmediato, el costo de negociar es invisible al principio, pero se va acumulando. Poco a poco pierdes claridad, tu convicción se debilita y se instala en ti una insatisfacción silenciosa. El propósito de Dios no se negocia porque está diseñado para sacarte de la pasividad. No se cumple desde la indecisión. Cada avance en el propósito requiere un acto de fe que se expresa en acción. No basta con estar de acuerdo mentalmente. Es necesario moverse, cambiar hábitos, tomar postura y asumir responsabilidades. Muchas personas saben lo que deben hacer, pero no lo hacen por miedo a las consecuencias. Temen defraudar a otros, temen equivocarse, temen perder lo que ya conocen. Pero el propósito no se activa con intenciones, se activa con decisiones, y cada decisión firme que tomas fortalece tu confianza interna. Si alguna vez has sentido que Dios te pide tomar una decisión que te da miedo, escribe en los comentarios: decido obedecer. Nombrar esa decisión es el primer paso para llevarla a cabo, y si este mensaje resuena contigo, suscríbete a este canal si quieres fortalecer tu mentalidad y proteger tu propósito. El propósito de Dios no se negocia porque la indecisión prolongada debilita tu espíritu. Cuando vives dudando, posponiendo y negociando contigo mismo, tu energía se dispersa. En cambio, cuando decides incluso con temor, algo dentro de ti se ordena. La claridad llega después de la decisión, no antes. Avanzar en propósito implica aprender a decir que no a lo que no está alineado, no a relaciones que te distraen, no a hábitos que te retrasan, no a caminos que parecen más fáciles, pero no te llevan al destino correcto. Cada no bien dicho fortalece tu sí al propósito. Si este mensaje te está ayudando a tomar decisiones con más firmeza, no olvides suscribirte al canal, porque aquí seguimos compartiendo mensajes que fortalecen la valentía, la claridad y la acción coherente. El propósito de Dios no se negocia porque requiere un compromiso que se sostiene en el tiempo, no decisiones impulsivas de un momento. Compromiso significa mantenerte firme, incluso cuando tus emociones cambian. Significa seguir eligiendo el propósito cuando ya no sientes ese entusiasmo inicial. Y esa fidelidad del día a día es la que construye una vida sólida. Caminar con Dios te enseña que las decisiones correctas no siempre son las más populares. A veces implican caminar solo, ir contra la corriente, o enfrentarte a la incomprensión. Pero esas decisiones también construyen una identidad fuerte, libre de depender de lo que otros piensen. Negociar el propósito para evitar conflictos solo pospone el conflicto interno. Obedecerlo, aunque genere tensión externa, produce paz interior, y esa paz es una señal clara de que estás alineado. El propósito de Dios no se negocia porque cada decisión a su favor aumenta tu capacidad de escuchar, discernir y confiar. Cuanto más obedeces, más clara se vuelve la dirección. Cuanto más decides, menos dudas. Hoy más que nunca este mensaje es una invitación a tomar una decisión. No mañana, no cuando todo sea más sencillo, ahora. Porque el propósito no espera a que te sientas listo, te fortalece mientras obedeces. Y cuando dejas de negociar y empiezas a decidir con valentía,
descubres que Dios no te pidió algo para perderte, sino para llevarte a una vida más plena, más coherente y más firme. Porque el propósito de Dios no se negocia, se decide y se vive. El propósito de Dios no se negocia porque está profundamente ligado a la perseverancia. No me refiero a una perseverancia emocional que depende de cómo te sientas ese día, sino a una perseverancia consciente, decidida y constante. Muchas personas empiezan bien, con entusiasmo y convicción, pero abandonan cuando el camino se vuelve repetitivo, exigente o silencioso. Y es ahí donde el propósito realmente se pone a prueba. Negociar el propósito casi siempre ocurre cuando los resultados no llegan en el tiempo que esperabas. Tu mente empieza a cuestionarse, ¿vale la pena? ¿Y si me estoy equivocando? ¿Y si tomo otro camino que sea más fácil? Pero el propósito no se abandona porque se vuelva difícil. Se fortalece precisamente en la dificultad. Cada día que decides no detenerte, tu carácter se hace más profundo. Dios no negocia el propósito porque sabe que la constancia es lo que transforma una simple intención en una realidad cumplida. Las grandes obras no se construyen con momentos de inspiración, sino con hábitos que se mantienen en el tiempo. Y esos hábitos se sostienen cuando hay claridad de propósito, no cuando todo es cómodo. El propósito de Dios no se negocia porque la perseverancia desarrolla una fortaleza interna que no se puede obtener de otra manera. Aprendes a seguir adelante incluso cuando no hay aplausos, cuando no ves resultados, cuando nadie más parece entender tu camino. Esa fortaleza silenciosa es una de las mayores evidencias de que estás creciendo, tanto espiritual como personalmente. Muchas personas se detienen, no porque el propósito sea equivocado, sino porque se cansan de hacer las cosas sin que nadie se las reconozca. Pero el propósito no se mide por la aprobación externa, sino por tu fidelidad interna. Cuando sigues avanzando aunque nadie te vea, algo poderoso se está forjando dentro de ti. Si alguna vez has sentido ganas de rendirte, pero decidiste seguir adelante, escribe en los comentarios, no me detengo. Reconocer tu propia perseverancia fortalece tu compromiso. Y si este mensaje resuena contigo, suscríbete a este canal si quieres fortalecer tu mentalidad y proteger tu propósito. El propósito de Dios no se negocia porque cada paso constante, por pequeño que sea, está construyendo algo más grande de lo que puedes percibir en este momento. El progreso real no siempre es espectacular, pero siempre es acumulativo. Cada día de disciplina suma, cada día de obediencia cuenta. Avanzar en propósito implica aceptar que habrá días monótonos, días en los que no sientes que avanzas, pero en los que sí lo estás haciendo. Días en los que tu fe no grita, pero se mantiene firme. La perseverancia no siempre es emocionante, pero es efectiva, y Dios honra esa fidelidad silenciosa. Si este mensaje te está ayudando a recuperar fuerzas para continuar, no olvides suscribirte al canal, porque aquí seguimos compartiendo mensajes que renuevan la determinación, la disciplina y la constancia. El propósito de Dios no se negocia, porque abandonar siempre tiene un costo más alto que continuar. Abandonar deja preguntas sin respuesta, procesos sin terminar y una sensación de haber renunciado antes de tiempo. Continuar, en cambio, aunque sea difícil, construye tu propio respeto y tu estabilidad interna. Caminar con Dios te enseña que no todos los días serán iguales, pero todos los días pueden ser días de fidelidad. No necesitas sentirte motivado para perseverar, necesitas recordar por qué empezaste. Y ese por qué se convierte en un ancla cuando tus emociones fluctúan. Negociar el propósito por cansancio es olvidar que la fuerza no siempre aparece antes de empezar a moverse. Muchas veces, la fuerza aparece mientras sigues caminando. Dios fortalece a los que no se detienen, no a los que esperan sentirse fuertes para ponerse en marcha. El propósito de Dios no se negocia porque cada temporada difícil está formando en ti una resistencia que necesitarás más adelante. Lo que hoy ves como una carga, mañana será una capacidad. Lo que hoy te exige esfuerzo, mañana será parte de tu estabilidad. Sigue avanzando, no porque sea fácil, sino porque es lo correcto. No porque todo esté claro, sino porque tu convicción sigue siendo firme. Porque cuando decides perseverar sin negociar el propósito, descubres que no caminas solo. Y en ese caminar constante, silencioso y fiel, Dios fortalece tu espíritu, afirma tus pasos y te lleva, día tras día, hacia una vida más sólida, más clara y más alineada con el propósito que no se negocia. El propósito de Dios no se negocia porque está directamente vinculado a la transformación profunda de tu mente. No se trata solo de modificar comportamientos externos, sino de renovar tu forma de pensar, de interpretar la vida y de responder a lo que te sucede. Mucha gente quiere que Dios cambie su situación, pero Dios primero quiere cambiar su perspectiva. Y esa transformación mental es una parte esencial del propósito. Negociar el propósito a menudo comienza en los pensamientos de duda, de sentirte inferior, de compararte, de creerte autosuficiente o de resignarte. Cuando tu mente no está alineada con el propósito,
cualquier dificultad se convierte en una excusa para parar. Pero cuando tu mente es renovada, incluso los obstáculos se convierten en entrenamiento. Dios no negocia el propósito porque sabe que no puede sostener una vida elevada con una mentalidad limitada. La mente es el campo de batalla más importante. Ahí es donde se define si avanzas o retrocedes, si perseveras o abandonas, si confías o negocias. Por eso caminar en propósito implica aprender a gobernar tus pensamientos, no a dejarte arrastrar por ellos. El propósito de Dios no se negocia porque exige una mentalidad de crecimiento espiritual. Esto significa entender que tus errores no definen quién eres, que las caídas no anulan tu llamado y que las dificultades no son señales de fracaso, sino oportunidades para aprender. Una mente alineada con el propósito no se condena a sí misma, se corrige y sigue adelante. Muchas personas se estancan porque interpretan mal los momentos difíciles. Piensan que si algo cuesta trabajo, no puede venir de Dios. Pero el propósito verdadero no siempre es cómodo, aunque siempre es formativo. Dios utiliza la presión para fortalecerte, no para destruirte. Y cuando entiendes esto, dejas de resistirte al proceso y empiezas a cooperar con él. Si alguna vez has sentido que tu mente te juega en contra, escribe en los comentarios, renuevo mi mente. Declararlo es un acto de conciencia y alineación. Y si este mensaje resuena contigo, suscríbete a este canal si quieres fortalecer tu mentalidad y proteger tu propósito. El propósito de Dios no se negocia porque tu mente necesita disciplina tanto como tu cuerpo. Así como el cuerpo se fortalece con entrenamiento constante, la mente se fortalece con pensamientos correctos que se repiten en el tiempo. Lo que piensas a diario se convierte en tu estado emocional habitual, y ese estado emocional influye directamente en tus decisiones. Avanzar en propósito implica aprender a reemplazar los pensamientos que te limitan por pensamientos de verdad. Donde antes decías, no puedo, ahora aprendes a decir estoy aprendiendo. Donde antes decías, siempre fracaso, ahora dices sigo creciendo. Este cambio no es automático, es intencional. Y Dios honra esa intención que se mantiene en el tiempo. El propósito de Dios no se negocia porque una mente alineada produce estabilidad emocional. Dejas de vivir reaccionando a cada circunstancia y comienzas a responder desde una convicción profunda. Las emociones ya no gobiernan tus decisiones, las acompañan. Y esa estabilidad es una señal clara de madurez espiritual. Si este mensaje te está ayudando a entender por qué la batalla principal está en tu interior, no olvides suscribirte al canal, porque aquí seguimos compartiendo enseñanzas que fortalecen la mente, el carácter y la fe aplicada a la vida diaria. Negociar el propósito muchas veces es permitir que pensamientos ajenos te definan, opiniones, críticas, comparaciones constantes, pero caminar con Dios es aprender a escuchar una voz más profunda que no grita, pero que guía con claridad. Esa voz se escucha mejor cuando tu mente está en calma y alineada. El propósito de Dios no se negocia porque también sana patrones mentales antiguos, patrones de miedo, de abandono, de culpa o de autosabotaje. Dios no solo quiere llevarte a un destino, quiere liberarte de cargas internas que no te permiten disfrutar el camino. Y esa liberación comienza en la mente. Una mente renovada entiende que el progreso no es una línea recta. Habrá avances y retrocesos, días buenos y días difíciles, pero también entiende que nada de eso cancela el propósito. No te define un mal día ni un error aislado, te define tu dirección constante. El propósito de Dios no se negocia porque la claridad mental te permite discernir cuándo avanzar, cuándo esperar y cuándo hacer ajustes sin abandonar. No todo ajuste es una negociación. A veces ajustar es parte del crecimiento. La diferencia está en si ese ajuste te acerca o te aleja de tu propósito. Caminar con Dios te enseña a observar tus pensamientos sin dejarte dominar por ellos, a elegir conscientemente qué alimentar y qué soltar, a no creer todo lo que pasa por tu mente, sino a filtrarlo con verdad y convicción. Cuando dejas de negociar el propósito en tu mente, algo poderoso sucede. La paz aumenta, la confianza se fortalece y la dirección se aclara. Ya no vives confundido, vives enfocado. Ya no vives dividido, vives alineado. El propósito de Dios no se negocia porque fue diseñado para una mente libre, no esclava, libre del miedo constante, libre de la culpa perpetua, libre de la comparación destructiva. Y esa libertad interior es una de las mayores evidencias de que estás caminando en la dirección correcta. Sigue adelante, cuida tu mente, protege tus pensamientos. Porque cuando tu mente se alinea con el propósito, tu vida entera comienza a avanzar con mayor firmeza, claridad y fortaleza. Y en ese avance consciente, Dios confirma que su propósito no se negocia, se vive desde adentro hacia afuera. El propósito de Dios no se negocia porque está estrechamente unido a la obediencia de cada día, no solo a los grandes momentos que todos ven. Mucha gente piensa que cumplir el propósito es hacer algo extraordinario de vez en cuando, pero en realidad el propósito se construye en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo que nadie aplaude.
Dios forma a las personas que no negocian el propósito en la fidelidad diaria. Negociar el propósito suele verse en los detalles, en las pequeñas concesiones, en eso solo por esta vez, en los atajos que parecen no tener importancia. Pero lo pequeño no es insignificante. Lo pequeño es formativo. Cada decisión diaria fortalece o debilita tu coherencia interna. Y Dios no negocia el propósito porque sabe que la grandeza se sostiene sobre hábitos invisibles. El propósito de Dios no se negocia porque la obediencia constante desarrolla tu sensibilidad espiritual. Cuando aprendes a obedecer en lo simple, tu capacidad de discernir se agudiza. Empiezas a reconocer con mayor claridad qué decisiones te acercan a tu propósito y cuáles te distraen. La obediencia no te limita, te ordena. Muchas personas quieren dirección sin disciplina, quieren claridad sin compromiso. Pero el propósito no se revela plenamente a quien solo obedece cuando entiende todo. Se revela a quien confía y actúa incluso cuando no tiene todas las respuestas. La obediencia precede a la revelación. Si alguna vez has sentido que Dios te pide fidelidad en cosas pequeñas que otros no valoran, escribe en los comentarios "soy fiel en lo pequeño". Esa declaración refuerza tu identidad y tu enfoque. Y si este mensaje resuena contigo, suscríbete a este canal si quieres fortalecer tu mentalidad y proteger tu propósito. El propósito de Dios no se negocia porque la obediencia diaria fortalece tu autoridad interior. Empiezas a confiar más en ti mismo, no desde el orgullo, sino desde la coherencia. Cuando haces lo que sabes que debes hacer, tu voz interior se vuelve más firme, y esa firmeza se refleja en la forma en que caminas, hablas y tomas decisiones. Avanzar en propósito implica aceptar que no todo lo que es correcto es cómodo, y no todo lo que es cómodo es correcto. La obediencia a menudo incomoda porque rompe patrones antiguos, hábitos arraigados y excusas bien construidas, pero cada acto de obediencia debilita esa resistencia interna. El propósito de Dios no se negocia porque la disciplina espiritual crea estabilidad. No se trata de rigidez, sino de estructura, y la estructura libera energía. Cuando tu vida tiene orden, tu mente tiene espacio. Cuando tu mente tiene espacio, la dirección se vuelve clara. Si este mensaje te está ayudando a valorar la fidelidad diaria, no olvides suscribirte al canal, porque aquí seguimos compartiendo mensajes que fortalecen la constancia, la obediencia y el crecimiento silencioso. Negociar el propósito por cansancio es olvidar que la fuerza se renueva en la obediencia, no en la comodidad. Cada vez que haces lo correcto, aunque no tengas ganas, tu espíritu se fortalece. Dios da fuerza a los que avanzan, no a los que se detienen esperando sentir algo diferente. El propósito de Dios no se negocia porque la obediencia diaria construye confianza con Dios, no una confianza puramente emocional, sino una confianza basada en la relación. Aprendes que puedes confiar en su guía porque has visto su fidelidad una y otra vez en las cosas cotidianas. Caminar con Dios te enseña que la obediencia no es pérdida de libertad, es dirección. Dejas de vivir reaccionando a impulsos y empiezas a vivir desde una convicción. Y esa convicción produce una vida más estable y menos caótica. El propósito de Dios no se negocia porque las pequeñas obediencias de hoy abren las puertas de mañana. Lo que hoy te parece insignificante, mañana será clave. Nada de lo que haces con fidelidad se pierde, todo suma, todo construye, todo prepara. Una vida alineada con el propósito no se mide por eventos extraordinarios, sino por una coherencia que se sostiene en el tiempo, por una fidelidad que no depende de tu estado de ánimo, por una obediencia que se mantiene incluso cuando nadie te está mirando. El propósito de Dios no se negocia porque es en la obediencia diaria donde se forma el carácter que sostendrá las responsabilidades que vendrán en el futuro. Dios no confía grandes cosas a personas inconstantes. Confía en aquellos que han demostrado ser fieles en lo poco. Sigue avanzando, sigue obedeciendo, sigue siendo fiel cuando es fácil y cuando es difícil. Porque cada paso diario, cada decisión coherente, cada acto de obediencia silenciosa te está acercando a una vida sólida, clara y profundamente alineada. Y en ese caminar constante, Dios fortalece a los que no negocian su propósito, confirma su dirección y demuestra que la obediencia diaria no es una carga sino el camino más seguro hacia una vida plena y con sentido. El propósito de Dios no se negocia porque está íntimamente conectado con la responsabilidad personal. No me refiero a la culpa, ni a una autoexigencia exagerada, sino a la madurez de entender que nadie puede recorrer tu camino por ti. Dios te acompaña, te guía y te fortalece, pero no reemplaza tu responsabilidad de elegir, actuar y mantener el compromiso día tras día. Muchas personas esperan que Dios haga lo que a ellas les corresponde. Esperan motivación constante, señales fuera de lo común o circunstancias perfectas. Pero el propósito no se construye desde la pasividad, sino desde la corresponsabilidad. Dios te da dirección, tú respondes con acción. Dios te da claridad, tú das los pasos. Y ese equilibrio no es negociable.
Negociar el propósito muchas veces es transferir la responsabilidad, culpar a la falta de oportunidades, a las personas equivocadas, al pasado o a las circunstancias. Pero caminar en propósito es asumir que, incluso en medio de limitaciones, tú sigues siendo responsable de cómo respondes, de cómo piensas y de cómo avanzas. El propósito de Dios no se negocia porque la responsabilidad fortalece tu dignidad personal. Cuando dejas de verte como una víctima y empiezas a verte como el protagonista de tu historia, algo cambia profundamente en tu interior. Ya no esperas que la vida te pase, empiezas a construirla con intención. Dios no negocia el propósito porque sabe que creces cuando asumes tu parte con seriedad. La responsabilidad no pesa cuando se entiende correctamente. Al contrario, te libera. Te libera de la queja constante, de la dependencia emocional y de la frustración de esperar que otros resuelvan lo que tú puedes enfrentar. Si alguna vez has entendido que es momento de hacerte cargo de tu propio proceso, escribe en los comentarios, asumo mi llamado. Nombrar esa decisión fortalece tu compromiso interno. Y si este mensaje resuena contigo, suscríbete a este canal si quieres fortalecer tu mentalidad y proteger tu propósito. El propósito de Dios no se negocia porque requiere una fe que se muestra activa, no una fe que solo cree, sino una fe que actúa. Creer sin actuar es una forma sutil de negociación. Actuar sin creer es agotador, pero creer y actuar juntos producen un avance real. Avanzar en propósito implica dejar de posponer decisiones importantes, conversaciones necesarias, cambios urgentes. La postergación parece no tener consecuencias, pero con el tiempo se convierte en estancamiento. Dios no negocia el propósito porque sabe que el tiempo no vuelve atrás. El propósito de Dios no se negocia porque también implica responsabilidad emocional. Aprendes a regular tus emociones, en lugar de ser gobernado por ellas. Aprendes a no tomar decisiones definitivas desde estados emocionales pasajeros. Aprendes a sostener tus convicciones incluso cuando no te sientes fuerte. Si este mensaje te está ayudando a tomar mayor responsabilidad sobre tu vida y tu fe, no olvides suscribirte al canal, porque aquí seguimos compartiendo mensajes que impulsan madurez, claridad y acción consciente. Negociar el propósito es vivir reaccionando a las personas, a los problemas, a las emociones del momento. Vivir en propósito es responder desde tus valores, no desde tus impulsos. Y esa capacidad de respuesta se desarrolla cuando asumes la responsabilidad de tu propio crecimiento. El propósito de Dios no se negocia porque la responsabilidad también implica poner límites. Aprender a decir hasta aquí. Aprender a proteger tu tiempo, tu energía y tu enfoque. No todo merece tener acceso a tu vida. No todo comentario merece una respuesta. No toda oportunidad está alineada con tu propósito. Caminar con Dios te enseña que ser responsable no es ser duro contigo mismo, es ser honesto, es reconocer las áreas que debes mejorar sin condenarte por ello, es comprometerte con el proceso sin compararte con los demás. El propósito de Dios no se negocia porque cada persona será responsable de lo que hizo con lo que recibió. No se trata de cuánto tuviste, sino de cómo lo administraste. Dios no espera perfección, espera una fidelidad consciente. Una vida con propósito es una vida donde dejas de poner excusas y empiezas a edificarte a ti mismo, donde dejas de justificarte y empiezas a alinearte, donde entiendes que cada día es una oportunidad para responder mejor que ayer. El propósito de Dios no se negocia porque asumir la responsabilidad despierta un liderazgo interior. Te conviertes en una persona confiable para ti mismo, y cuando confías en ti, caminas con mayor seguridad, firmeza y paz. Sigue avanzando con responsabilidad, no cargues con culpas que no te corresponden, pero tampoco evadas lo que sí es tuyo. Porque cuando asumes tu parte con madurez, Dios se encarga de lo que tú no puedes controlar. Y en ese caminar responsable, consciente y firme, el propósito deja de ser una idea lejana y se convierte en una forma de vivir, porque el propósito de Dios no se negocia, se asume, se honra y se vive con integridad todos los días. El propósito de Dios no se negocia porque está construido sobre una visión que va más allá del momento presente. No vive atrapado en el ahora inmediato, ni se deja llevar por emociones pasajeras o circunstancias temporales. El propósito mira más lejos, más profundo y más alto. Mientras los seres humanos solemos pensar en alivio, comodidad o resultados rápidos, Dios piensa en formación, impacto y trascendencia. Negociar el propósito casi siempre ocurre cuando se acorta la visión, cuando el cansancio nubla la mirada, cuando la presión del entorno se vuelve muy fuerte o cuando la espera parece demasiado larga. En esos momentos, la tentación es cambiar de dirección para obtener un descanso inmediato. Pero el descanso que se obtiene negociando el propósito nunca es un descanso verdadero. Es una pausa que luego se convierte en frustración. Dios no negocia el propósito porque sabe que fuiste creado para algo más que simplemente sobrevivir. Fuiste creado para construir, para influir, para dejar una huella. Vivir solo para resolver el día a día,
sin una visión clara, termina agotando el alma. El propósito, en cambio, le da sentido incluso al esfuerzo más pesado, porque conecta cada acción con un para qué. El propósito de Dios no se negocia porque te enseña a vivir con perspectiva. Aprendes a evaluar tus decisiones no solo por cómo te hacen sentir ahora, sino por lo que producirán mañana. Aprendes a preguntarte, ¿esto me acerca o me aleja de la persona que estoy llamado a ser? Esa pregunta, repetida con honestidad, transforma por completo tu forma de vivir. Muchas personas se sienten perdidas no porque no tengan capacidad, sino porque no tienen visión. Hacen muchas cosas, pero no saben hacia dónde van. Se esfuerzan, pero no le ven sentido. Dios no negocia el propósito porque no quiere una vida llena de actividad, sino una vida llena de dirección. Si alguna vez has sentido que necesitas volver a enfocarte, escribe en los comentarios "recupero la visión". Reconocerlo es el primer paso para reenfocar tu camino. Y si este mensaje resuena contigo, suscríbete a este canal si quieres fortalecer tu mentalidad y proteger tu propósito. El propósito de Dios no se negocia porque una visión clara protege tu corazón. Cuando sabes hacia dónde vas, no todo te distrae emocionalmente. No toda crítica te desanima, no toda oferta te seduce. La visión actúa como un filtro que protege tu energía, tu tiempo y tu enfoque. Avanzar en propósito implica aceptar que algunas decisiones correctas no te traerán una satisfacción inmediata. Habrá renuncias que duelan, procesos que incomoden y silencios que pongan a prueba tu fe. Pero la visión te recuerda que no todo lo valioso es inmediato y no todo lo inmediato es valioso. Dios no negocia el propósito porque sabe que el ser humano necesita una visión más grande que sus emociones. Las emociones cambian, la visión permanece. Cuando vives solo por lo que sientes, tu dirección cambia constantemente. Cuando vives con propósito, tus emociones aprenden a alinearse, no a gobernar. Si este mensaje está ampliando tu forma de ver el futuro, no olvides suscribirte al canal, porque aquí seguimos compartiendo mensajes que fortalecen la visión, el enfoque y la vida con sentido. El propósito de Dios no se negocia porque también está conectado con el legado, no solo con lo que logras, sino con lo que dejas atrás, tus valores, tu carácter, tu ejemplo. Hay personas que quizás nunca escuchen tu voz, pero serán impactadas por las decisiones que tú tomes hoy. Vivir con propósito es vivir consciente de ese impacto. Negociar el propósito por presión externa es una de las formas más comunes de perder la visión. Opiniones, expectativas de otros, comparaciones constantes. Pero la visión que viene de Dios no se construye para agradar a todo el mundo, sino para cumplir un llamado específico. Y ese llamado es personal, intransferible e innegociable. El propósito de Dios no se negocia porque la visión a largo plazo fortalece tu resistencia. Aprendes a soportar temporadas difíciles sin perder la esperanza. Aprendes a caminar incluso cuando no ves resultados inmediatos, porque sabes que estás sembrando en un terreno que dará su fruto en el tiempo adecuado. Caminar con Dios te enseña a mirar más allá del aplauso del momento. El aplauso es volátil, la aprobación es cambiante, pero una vida alineada con el propósito produce una satisfacción profunda que no depende de factores externos. El propósito de Dios no se negocia porque una visión clara te permite adaptarte sin desviarte de tu rumbo. Puedes ajustar métodos, cambiar estrategias, aprender de los errores sin abandonar la dirección. La visión no es rigidez, es estabilidad. Una vida sin visión se desgasta rápidamente. Una vida con visión se renueva incluso en medio del cansancio, porque entiende que cada esfuerzo tiene sentido, cada renuncia tiene valor y cada paso cuenta, aunque nadie más lo vea. El propósito de Dios no se negocia porque fue diseñado para darte una vida con significado, no solo con movimiento. No se trata de llegar primero, sino de llegar alineado. No se trata de hacer más cosas, sino de avanzar hacia lo que es correcto para ti. Sigue adelante. No permitas que el cansancio del presente te robe la claridad del futuro. No negocies lo eterno por lo urgente. Recuerda por qué empezaste y hacia dónde te diriges. Porque cuando la visión está clara, el propósito se convierte en una fuerza diaria que ordena tus decisiones, fortalece tu carácter y le da sentido a cada paso que das. Y entonces comprendes, con absoluta convicción, que el propósito de Dios no se negocia, se protege, se honra y se vive con la mirada puesta en algo mucho más grande que el momento actual. El propósito de Dios no se negocia porque está profundamente ligado a tu identidad espiritual y a tu sentido de pertenencia. No se trata solo de lo que haces, sino de quién eres y a quién perteneces. Cuando una persona comprende que su vida tiene un origen y un llamado superior, deja de definirse por etiquetas pasajeras, fracasos del pasado o circunstancias del presente. Dios no negocia el propósito porque no negocia tu identidad. Negociar el propósito muchas veces nace de una identidad frágil. Cuando alguien no sabe quién es, intenta encajar, agradar,
adaptarse a cualquier ambiente para sentirse aceptado. Pero el propósito de Dios no fue diseñado para que te diluyas, sino para que te afirmes. No fuiste creado para desaparecer en la multitud, sino para caminar con claridad y convicción. El propósito de Dios no se negocia porque te devuelve la dignidad. Una dignidad que no depende de logros externos, sino de saber que tu vida tiene valor incluso antes de producir resultados. Cuando entiendes esto, dejas de vivir desesperado por probar algo, y empiezas a vivir comprometido con desarrollar lo que ya se te ha confiado. Dios no negocia el propósito porque sabe que una identidad clara produce estabilidad emocional. Dejas de vivir a merced de la aprobación de los demás. Las críticas ya no te destruyen, los elogios ya no te inflan. Tu valor ya está definido y desde ahí construyes. El propósito de Dios no se negocia porque te enseña a vivir desde la convicción y no desde la necesidad. Muchas personas toman decisiones por necesidad emocional, económica o afectiva. Pero cuando tu identidad está alineada con el propósito, tus decisiones se toman desde la convicción, no desde un vacío interior. Si alguna vez has sentido que necesitas reafirmar quién eres y por qué caminas como lo haces, escribe en los comentarios: mi identidad está en Dios. Declararlo fortalece tu enfoque y tu seguridad interior. Y si este mensaje resuena contigo, suscríbete a este canal si quieres fortalecer tu mentalidad y proteger tu propósito. El propósito de Dios no se negocia porque también redefine la manera en que enfrentas el rechazo. Cuando alguien vive sin propósito, el rechazo se siente como una sentencia. Cuando vive con propósito, el rechazo se convierte en una redirección. No todo cierre es una pérdida. Muchos cierres son una protección. Avanzar en propósito implica aceptar que no todos celebrarán tu camino. Algunas personas se sentirán incómodas con tu claridad, con tu disciplina, con tu coherencia. Pero el propósito no se negocia para evitar incomodar a otros. Se honra incluso cuando no es comprendido. Si este mensaje te está ayudando a fortalecer tu identidad y tu seguridad interior, no olvides suscribirte al canal, porque aquí seguimos compartiendo mensajes que edifican la identidad, la fe práctica y la claridad espiritual. El propósito de Dios no se negocia, porque una identidad firme te permite atravesar crisis sin perderte a ti mismo. Las crisis pueden sacudir tus circunstancias, pero no definen quién eres. Cuando tu identidad está clara, la crisis no te destruye, te revela. Revela tu carácter, tu fe y tu profundidad. Negociar el propósito para encajar es perderte lentamente. Aceptarlo es encontrarte plenamente. Dejas de fragmentarte para agradar a otros y empiezas a unificarte para vivir en coherencia. Esa unidad interior produce paz. El propósito de Dios no se negocia, porque tu identidad no está en lo que tienes, ni en lo que logras, ni en lo que otros dicen de ti. Está en el llamado que Dios puso en ti. Y ese llamado permanece incluso cuando todo lo demás cambia. Caminar con Dios te enseña que pertenecer no significa depender. Tú perteneces a Dios y desde ahí te relacionas con el mundo sin perder tu esencia. Puedes amar sin diluirte, servir sin anularte, influir sin corromperte. El propósito de Dios no se negocia porque una identidad alineada produce valentía. Valentía para decir la verdad, para sostener principios, para avanzar aunque el camino no sea popular. Esa valentía no es agresiva, es firme. Una vida sin identidad clara vive a la defensiva. Una vida con identidad en Dios vive con una seguridad tranquila. No necesita imponerse. No necesita justificarse constantemente. Camina con paz. El propósito de Dios no se negocia porque tu identidad fue diseñada para sostener responsabilidades mayores. Dios no entrega grandes asignaciones a personas que aún dudan de quiénes son. Primero afirma la identidad, luego amplía la misión. Sigue adelante con una identidad firme. No negocies quién eres por una aceptación temporal. No diluyas tu llamado por una comodidad pasajera. Recuerda que no caminas solo, caminas sostenido por una identidad que no se mueve con las circunstancias. Porque cuando tu identidad está clara, el propósito se vuelve inquebrantable. Y entonces entiendes que el propósito de Dios no se negocia, se vive desde una identidad sólida, consciente y profundamente arraigada en Él.